Buenos amigos, ¿cómo están? Esperamos contar con ustedes este día. Me acompaña el día de hoy un gran amigo y un socio con el cual estamos haciendo cosas interesantes aquí en Colorado, Eduardo Chianea, el presidente de Franchise Master Group, con quien tenemos ya un par de años de conocernos y de trabajar en el tema de franquicias, que es un tema que nos apasiona y que vemos una gran oportunidad. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto, Carlos. Este, bueno, he tenido la posibilidad de vivir en Chicago y aprender el sistema de franquicia en Estados Unidos. Estamos ya con algunos proyectos en Estados Unidos que después te contaré. Sí, sí, sí. Bueno, Eduardo, la intención de esta conversación es para que los que nos ven, pues, conozcan de manera natural, llamémoslo así, no una presentación, no un slide, sino lo que es el concepto de franquicia, porque muchos se me acercan a veces por algunos proyectos que tenemos y me preguntan, ¿cómo le hago para franquiciar? ¿Cómo le hago para hacer más grande mi negocio, etcétera, etcétera? Entonces, la intención de la sesión de hoy es explicarlo de manera muy simple para que los que nos ven puedan tener una idea bastante aterrizada de cómo pueden hacer crecer sus negocios. Para empezar, Eduardo, ¿cómo defines un concepto de franquicia? Es decir, ¿a qué le llamas franquicia? Bien, la idea es la siguiente. Tú vas a la universidad y estudias ingeniería, estudias medicina, estudias arquitectura, estudias un montón de cosas. Y tú dices, bueno, a ver, ¿qué universidad me puede enseñar a cómo montar una cafetería exitosa como Starbucks? Ujú. O una pizzería o un negocio de hamburguesa o lo que sea. No existe. No hay ninguna universidad que te enseñe a llevar adelante un negocio. ¿Quién es el que te enseña a llevar adelante un negocio de forma exitosa? Justamente una persona que tiene varios años de experiencia en un determinado rubro. Correcto. Entonces, si yo quiero aprender a cómo hacer un negocio en un determinado rubro, no hay ninguna universidad. Tengo que buscar a alguien que me venda ese conocimiento. Ok. Entonces, hoy por hoy, la metodología es franquicias. Entonces, el que tiene experiencia en un rubro de negocio, le va a vender todo el conocimiento y experiencia en cómo desarrollar ese negocio en forma exitosa. Ok. Básicamente entonces una franquicia en términos prácticos es replicar un modelo de negocio exitoso y hacerlo rentable para mí. Términos Correcto. prácticos. Sí, sí. Si yo quiero tener como franquicia, o sea, para que mi negocio sea franquiciable, que es la palabra que usamos, ¿qué deben de ser esos requisitos iniciales? Obviamente hay muchos, pues, pero vamos a partir de aquellos que me dan la llave para hacer franquicia. ¿Cuáles son aquellos requisitos iniciales que un negocio debe de tener para poder optar a un proceso de franquicia? Mira, te voy a contar una pequeña historia. Fui a una panadería, eh, afuera de la panadería fea, la pintura se caía a pedazos. Entro a la panadería, dentro de la panadería también la pintura se descascaraba. Y se sientan los dueños, le pregunto cuál es el nombre y me dicen, no tenemos nombre, no tenemos marca registrada. Entonces yo le digo al buen hombre, le digo, bueno, pero a ver, vos querés franquiciar un negocio que se está cayendo a pedazos sin marca. O sea, magia no se puede hacer. Sí, claro. Bueno, hay un solo criterio, uno solo, para la cual podemos franquiciar un negocio. Uno solo. No se trata que el local sea lindo, ni nada, nada. Que recupere la inversión en 3 años o menos. Entonces yo me ¿Ok? siento con el dueño y le explico esto, hacemos los números y efectivamente era muy rentable porque el producto era muy bueno. Concretamente, eh, concretamente lo que hicimos fue, obviamente, aconsejarle que hiciera decoración de su negocio. Claro, claro, claro. Le puso la pana, como la panadería de la pana, Ujú. la pintó de color naranja, tenía unos toldos de color naranja muy lindos. Bueno, conclusión, 25 franquicias en 18 meses. 18 meses. En 18 meses, 25 franquicias, empezando de menos cero. ¿En dónde No fue tenía, eso? eso fue en Córdoba. Imagínate. Entonces, no tenía marca, tenía un local feo, partiendo de ahí, de lo peor de lo peor, se hizo toda una transformación y ahora bien, nosotros no nos gastamos en hacer la transformación,
si no tiene buenos números. Claro. Que es como, O, por así decirlo, el segundo requisito, ¿no? claro, no hablamos de que la rentabilidad sobre venta sea el 5, el 10, el 20. Olvídate de la rentabilidad sobre venta. Hablamos de rentabilidad sobre inversión. Ok, ok. Entonces, no importa lo que venda, no importa los costos, a ver, ¿cuánto te da de ganancia, de utilidad? Tanto, me da $10.000. ¿Y cuánto invertiste en el negocio? 100.000. Ok, ¿quiere decir que vos ganás 120.000 al año? Sí. ¿Invertiste 100.000 en el negocio? Sí. Bueno, Es es un gran fracasado. negocio. De esos 10.000, si vende 500.000 para ganar 10 o vende 30.000, no me importa. O sea, a mí me importa la utilidad y la inversión. El ratio el ratio de inversión versus rentabilidad, ¿no? El famoso ROI, Exacto, el Return ROI. on Investment. Exacto. Entonces, esto lo digo porque hay algunas personas que dicen, no, pero mi negocio no es muy rentable, no, porque tengo un costo muy alto. No, todo eso es, no, no, lo que sirve es el ROI. Fíjate una cosa interesante, y te lo comento por la oportunidad que he tenido de conocer negocios aquí en Estados Unidos, específicamente en Denver, y me dijo un amigo aquí en Greeley, me dice, mire, me dice, pero ¿será que es buen negocio hacer franquicias? Para mí, o sea, que yo vender franquicias, si vendo esta cantidad de dinero, me quedo un poquito. ¿Por qué te comento esto? Porque con lo que me estás diciendo, basado en la inversión, mucha gente tiene el concepto de que va a ganar sobre la venta, sí, pero al final del día, como tú estás diciendo ahora, más que la rentabilidad de la venta es la rentabilidad de la inversión en el tiempo. Es decir, se tiene que comparar no contra el negocio en operación, sino contra la inversión que yo hago en otro activo de capital, por ejemplo. Claro. Imagínate que tienes que instalar un negocio de $100.000 de inversión, ¿no? Por los 100.000 ganas 10.000, supongamos, ¿no? Si tú franquicias con 3 franquicias, ganas los 10.000 con cero inversión. Exacto. Entonces, ¿qué hago? Crezco con capital propio, me endeudo en el banco, saco dinero de mi caja para seguir creciendo, o crezco con franquicias. Yo tengo un cliente que tenía 6 locales cuando arrancamos. Hoy tiene 82 franquicias y un local propio. Imagínate. Esto viene, Eh, y obviamente el concepto de franquicias, o sea, mucha gente ha visto la película de cómo empezó McDonald's, The esta Founders, de sí, Founders. Obviamente sí. ese es un ejemplo muy eh, de primer nivel de lo que se logró hacer con franquicias. Obviamente lleva 70, 80 años en el mercado. Pero lo que tú estás diciendo, cuando bien me acuerdo la escena donde le dice el banquero, usted no está en el negocio de la comida, está en el negocio del real estate, porque al final del día él forzó la franquicia no a la comida, sino al bien de capital que era el inmueble. Entonces, traduciéndolo a conceptos básicos, le estás traduciendo a que yo no voy a seguir creciendo mi negocio con capital de terceros, no conmigo, o con cero. Ok. Es así, ¿no? Sí, sí, sí. La idea es justamente, yo puedo obtener dinero de los bancos, puedo obtener dinero haciendo emisión de acciones. Obviamente hacer la emisión de acciones implica entrar en un mercado regulado, Claro, bastante complicado hacer emisión de acciones, o puedo captar dinero vía franquicias, que hay una regulación en Estados Unidos, pero es un poco más suave que ir a la bolsa. claro, no, y sobre todo que en la bolsa tú tienes, o sea, nuestra comunidad, que es a quien estamos hablando en el mayor de los casos, es un camino de estructura legal, formal, que nos cuesta mucho más, porque no nacimos con este sistema. Pero en ese sentido, Eduardo, pensemos en que vamos en esta conversación y ya tenemos claro que voy a franquiciar mi negocio. ¿Cómo es el proceso? Es decir, por dónde se empieza, qué sigue, cómo se termina, tiempos. Claro, yo entiendo y por la experiencia que tenemos que los plazos pueden ser tan variables como 3 meses, como 3 años. Pero en el proceso típico, ¿cómo son los pasos que se siguen para que franquiciemos? A ver, voy a la versión simple a la más compleja. La versión simple es, tengo un legal agreement, un contrato, y tengo un manual de operaciones. Esa es la versión simple. ¿Ok? ¿Bien? ¿Qué es lo que hemos encontrado en Estados Unidos? Varias compañías que han hecho esto, han buscado un abogado para hacer la parte legal y armaron un manual de operaciones
Y hoy por hoy, cuando entramos en contacto, che, pero yo no sé cómo vender franquicia. Sí, ahí tengo el contrato y el manual en mi escritorio, pero no avanzo. ¿Ya? Entonces, en realidad, para una franquicia profesional que tenga futuro, que crezca realmente, nosotros tenemos 4 elementos. Ok. Un planeamiento estratégico o strategic planning, en donde vemos diferentes estrategias de crecimiento. Por ejemplo, franquicia múltiple, franquicia de conversión, franquicia maestra, franquicia regional. Hay varias estrategias. Definimos qué regalía, qué derecho inicial, qué fideipublicidad. O sea, la parte más importante del proyecto es este strategic planning o planeamiento Ok. estratégico. Ok. Después, a raíz de este planeamiento, es como se vuelca todo al contrato, Ok. al legal agreement. Yo puedo hacer venta en consignación, venta por cuenta y orden, puedo tener un proveedor o 100 proveedores. Tengo una serie de variables que impactan en el contrato. ¿Bien? Y en nuestro caso, más que un legal agreement, un contrato, hay una estructura legal alrededor de ese legal agreement, Ok. independientemente de la legislación y todo lo que haya que complementar en Estados Unidos. Después, no tenemos un manual de operaciones, tenemos 7 manuales de operaciones. Y el manual de operaciones es el anexo del contrato. Ok. Con lo cual, nadie, en general, vos vas a cualquier negocio y la gente no anda con un manual bajo el brazo. Cualquier franquicia de Estados Unidos que vos vayas, vos no ves a los empleados con un manual. El manual de operaciones se utiliza un mes o dos. Ya una vez que ya aprendió, ya se guarda. ¿Por qué se Claro. guarda? ¿Qué es el contrato? Exactamente. En nuestro caso. ¿Ya? Y el último es el plan de crecimiento. Ok. ¿Qué herramientas de venta? ¿Cómo me publicito? ¿Cómo crezco? Entonces, tengo clientes que han crecido de un local a 100, a 200, a 400 locales. ¿Por qué? Y porque ejecutaron el plan que hicimos nosotros y funcionó. Trabajamos para empresas chiquititas, medianas y grandes. Y Grandes obviamente. como Unilever, IBM, Nike y otras compañías. Y que Este, al final del día, el proceso es el mismo, no importa el tamaño de la compañía, porque este cliente que te digo, que me comentó, me dice, sí, pero yo soy una tiendita chiquita, solo vendo burritos, pero es rentable. Le digo, sí, no importa. O sea, yo creo que a veces también como en la comunidad que estamos aquí en Estados Unidos, por lo menos por ahora, hablando de latinos, cuando hablamos de franquicias se nos ocurre McDonald's, Burger King, Subway, Starbucks, etcétera. Pero la realidad es que el concepto funciona para ellos como puede funcionar para una tienda de la esquina, porque los procesos son los mismos. Lo que cambia es la dimensión de los procesos, pero el proceso sigue siendo el mismo, ¿no? sí, correcto. Sí, sí. Y en ese proceso, Eduardo, ¿cuál ha sido el principal obstáculo que encuentras en negocios cuando tienen toda la deseo de franquiciar? Fíjate, pensando en este tema, son buenos, pues son muy rentables, tienen todo el deseo de franquiciar, tienen la capacidad de hacerlo, pero no logran avanzar. ¿Cuál tú crees que sea el principal problema que se presentan negocios de mediano perfil hacia abajo para partir de la base más grande de la pirámide eh, que tienen a la hora de franquicias, de crear franquicias? A ver, hay varios factores, pero digamos, una de de las preguntas que me hacen algunos clientes es, che, ¿por qué este cliente llegó a 400, 500 locales y este otro llegó a 5 o a 2 o a 0? Si vos le das el mismo asesoramiento. Sí, es verdad, le doy el mismo asesoramiento a ambos clientes, pero hay una cuestión. El que no creció no ejecutó el plan. Mm. Entonces yo le digo, mira, llamalo a todos estos clientes que no han crecido y preguntales si hicieron la landing page, si hicieron el brochure, si hicieron todo lo que tienen que hacer, si lo hicieron. Si publicaron, si fueron a exposiciones de franquicia, etcétera. Y la respuesta es no. O sea, básicamente tienen todas las condiciones, pero no ejecutan. Se congelan. Este, no sé por qué, no tengo ni idea, pero bueno, eso es lo que he detectado en aquellas empresas que no crecen, que tienen nuestra tecnología. Imagínate los que no tienen nuestra tecnología, peor. Yo creo, No, no. por la experiencia que estamos llevando aquí en Estados Unidos, me da la sensación a mí también de que, aparte de lo que tú mencionas, que es muy cierto, porque no quieren hacerlo,
es que pierden el foco y piensan que el hecho de vender franquicias, que también hay que ser honestos, vender franquicias es solamente poner un rótulo y la gente va a llegar a comprar por obra y gracia, ¿no? O sea, a veces pareciera que no tienen claro que hay un proceso que seguir en la labor comercial de franquicias. Yo recuerdo que las primeras conversaciones que tuvimos de esto, una cosa que a mí me cambió el concepto de vender franquicias es que tú no vendes, tú seleccionas a quién le vendes, porque estás cuidando tu marca. Entonces, también como que la gente dice, voy a vender, pero no, momento, tú defines quién te compra, ¿cierto? Y Exactamente, o sea, eh, una vez estaba en Washington en la exposición de franquicia que en Nueva York, Washington, hay una exposición de franquicia muy grande en Estados Unidos, y un cliente mencionaba, bueno, mira, en 6 meses abrí 60 franquicias, pero estoy arrepentido de haber abierto las 60, yo hubiera abierto 20. ¿Por qué? Porque por mis ansias de crecer no seleccioné y tengo 40 que me carcomen la cabeza que no les debería haber venido la franquicia por no seleccionar. Entonces, créanme que es sencillo crecer. El tema, como tú dices, seleccionar el candidato. exacto. Sí, porque al final del día, aquellas empresas o aquellos negocios que dedicaron su vida a crecer una marca, que dedicaron su vida a hacer un producto viable, lo menos que quieren es que se degenere en otras cosas, no seleccionando bien a quién tienes de socio, porque al final es un socio contigo, ¿no? Perfecto. Y en este sentido, obviamente sabemos que la área de restaurantes es la más evidente para el tema de franquicias, pero entiendo que franquicias puede ser prácticamente cualquier cosa, ¿no? Sí, más o menos el 60% del mercado mundial es gastronomía, Ujú, todo tipo de gastronomía. Un 20% es indumentaria, clothing, ropa. ujú. Eso ya nos da un 80%. Más o menos un 10% a un 15% servicios, empresas de limpieza, fumigación y otras, reparación de vehículos, etcétera. Y un 5% de franquicias raras, que generalmente somos nosotros las que hacemos esas franquicias raras. Me Por consta. ejemplo, franquiciamos fábricas, algo poco común. Este, por ejemplo, hemos franquiciado una empresa de créditos, algo poco común. Este, entonces, más o menos, esa es la distribución del mercado mundial de franquicia. Pero, Este, ajá, a lo que voy es que básicamente cualquier negocio que sea rentable, a partir del planeamiento y la evaluación de franquiciabilidad, que es uno de los servicios que ya vamos a hablar de eso, se da, obviamente podemos decir que una plataforma en internet la puedo franquiciar. exactamente, nosotros estamos en condiciones. Nosotros franquiciamos locales, franquiciamos vendedores, franquiciamos distribución, franquiciamos fábricas, franquiciamos negocios online. Ahora, algo similar a Uber, bueno, está Cabify, Lyft, hay varias a nivel mundial, pero la única empresa a nivel mundial que está franquiciando se llama Taxi Alive, es de Colombia, Y conozco la 25.000 historia. autos, 25.000 autos, 60 millones de viajes. Bueno, es una plataforma de movilidad que estamos franquiciando. Ya estamos abriendo operaciones en Milán, en Paraguay, y estamos en conversaciones con otros países. Mira, deberían de traerle a Estados Unidos. Aquí hay gente que de verdad le interesa invertir en cosas así. Después hablaremos de eso, un tema de un evento que vamos a tener que me interesa que hablemos al respecto. En ese sentido, Eduardo, ya para ir tratando de aterrizar, la oportunidad en el corto, mediano y largo plazo para el tema de franquicias, más allá del rendimiento financiero, hoy por hoy, hay alguien por ahí, escuché yo a un disque consultor que decía que el tema de franquicias estaba muerto, porque ya no había modelos viables y todo eso. Yo entiendo que no, todo lo contrario, ¿no? Sí, en realidad, digamos, hay tres razones para franquiciar. Te voy a decir en inglés y en español. Sí, dale. Time, tiempo. Si yo te doy a ti en tu mano 10 millones de dólares y te digo, oye, ve y instala 100 locales de $100.000, y le digo a otra persona, franquicia, y hacemos una carrera, nos juntamos dentro de 3 años, vemos cuántos locales tenés vos funcionando, cuántos locales tiene la otra persona funcionando,
La otra persona tiene 100 locales funcionando en 3 años y tú tienes 20 o 30. Entonces uno dice, bueno, pero si tienes el dinero en la mano, ¿por qué no llegaste a 100? Y porque tenés que encontrar los locales, armarlos, gerenciarlos. Todo lleva tiempo. Tiempo. Entonces ya está comprobado que el sistema de franquicia tiene una velocidad de crecimiento mayor que con dinero propio. Tiempo. Sí. Human Resource, recursos humanos. Si tú logras abrir los 100 locales por 10 empleados, tienes que gerenciar 1000 empleados. ¿Sabes lo que es Imagínate. gerenciar 1000 empleados? Sí, si con En 10 no cambio, puedo. el otro que franquicia, tiene 100 franquicias, necesita 5 supervisores de campo. La otra persona tiene 5 empleados, tú tienes 1000. Es otro dolor de cabeza, ¿no? Claro, y el tercer elemento es money, dinero. En el caso tuyo, en el caso que tú crezcas, hay que invertir 10 millones de dólares del bolsillo, del banco, de algún lado. Emisión de acciones de algún lado. En el caso de franquicias, son terceros los que invierten. Entonces, digamos, por un lado yo no necesito dinero propio o de bancos, número uno. Y número dos, mi valor de compañía aumenta. Claro. Por ejemplo, hay unos chicos en Madrid que abrieron 11 locales de hamburguesa que vendieron la cadenita en Madrid en 150 millones de dólares. Imagínate. Entonces, la creación de valor de una cadena, digamos, es enorme. Entonces, hay muchas empresas americanas que crecieron 10 años y fueron vendidas, 5 años, algunas fueron a la bolsa. Entonces, hay una creación de valor impresionante. Entonces, para llevarlo a temas muy concretos, en el corto plazo es la capacidad de tener expansión, o sea, capital para expandir, obviamente, a través de los franquiciados, y en el largo plazo es la creación de valor a la compañía como concepto. Por eso es que más allá de que el concepto de franquicia sea franquicia, es en términos de inversión, como lo hablamos al principio, una opción muy viable. Y aquí que nos pueden estar viendo dueños de negocio, como también nos pueden estar viendo inversores. Si lo hablamos a un inversor en términos de inversión, él puede invertir en 3, 5 franquicias, una porción, y su rentabilidad va a ser muchísimo mejor que la de un banco en términos normales, ¿no? Obviamente. Entonces, ese es un poco el objetivo de esta conversación, abrir las oportunidades y ver que el concepto de franquicia va más allá de solo poner locales, sino va también al tema de crear espacios de inversión partiendo del concepto de franquicia, ¿cierto? Ya, Exactamente. ya para ir terminando, Eduardo, ¿cuál es el mensaje y la oportunidad que tú le das o que tú, por tu experiencia trabajando con muchas franquicias en Latinoamérica y partiendo de que estamos en Estados Unidos, donde el mercado es mucho más amplio, mucho más grande, pero que nuestra comunidad, porque le hablamos a la comunidad hispana por ahora, tiene cierto miedo a meterse a esos procesos? ¿Cuál es el mensaje? Es decir, ¿qué A tienen? ver, en todas partes del planeta existe competencia. La competencia es buena, Claro, en todos los ámbitos. Entonces, no hay un mercado saturado, es un mercado donde hay competencia. Entonces, uno diría, bueno, pero no me voy a meter en el negocio de hamburguesas porque hay un montón de cadenas. Burger King, McDonald's, Wendy's y cientos más. Bueno, sin embargo, cada día aparecen nuevas marcas de hamburguesas de distinto tipo. claro. Eh, entonces, es una cuestión de diferenciación, de cómo logro ser distinto al resto de los que están en el mercado. Entonces, si yo voy a hacer exactamente lo mismo que el que está al lado, pizza, hamburguesa o lo que sea, bueno, pero ¿qué ingrediente le agrego para que sea diferente? ¿Tengo un producto de mejor calidad o un producto más barato o cómo me diferencio? ¿Bien? Entonces, han surgido ya en muchas empresas exitosas, algunas, que están compitiendo contra Starbucks. Que Starbucks es casi un monopolio en el rubro café, pero sin embargo están surgiendo varias Sí. que hacen algo distinto, diferente. Entonces, en todos los rubros se puede competir. Es Ok. cuestión de cómo hacerlo. Acá hay unos chicos que armaron Mostaza, lo pusieron al lado de McDonald's, al lado. Todo el mundo le dijo, estás loco, estás loco. Bueno,
Él tiene en Argentina 155 franquicias al lado de McDonald's. Arrancó con uno. Ya vende más de 50 millones de hamburguesas al año. Entonces, él demostró que se puede competir contra un grande y no vende más barato, ¿eh? Solamente vende hamburguesas de otro tipo, pero Claro, no más barato, iguales o más caras. es que la diferenciación, cuando hay diferenciación, el precio es subjetivo, ¿no? Bueno, ya para ir terminando, que ya se nos está acabando el tiempo. Eduardo, tenemos en Estados Unidos, por lo que veo, una oportunidad muy grande para el sector hispano, sobre todo aquellos de empresarios, negociantes que tienen un negocio rentable y que están buscando cómo expandirse. He visto casos donde la gente anda buscando préstamos en los bancos, etcétera. El mensaje final que tú les darías, y al final también ponemos aquí abajo los datos de contacto para que si tienen más quieren más información, pues nos den una llamadita o una reunión y hablamos con más propiedad de su caso. ¿Cuál sería el último mensaje que tú le das a todos estos empresarios que tienen la oportunidad de evaluar este modelo de negocio? Es el mejor método de crecimiento que existe en el planeta Tierra. No te endeudas, no emites acciones, no pierdes valor, digamos, de tu paquete accionario, creces a una mayor velocidad, hay un valor de negocio importante y básicamente se trata de vender esto que tienes acá arriba, Conocimiento, experiencia, conocimiento y conocimiento. experiencia. Entonces tú no le vas a vender nada al franquiciado, no le vas a vender el producto, nada. Es la experiencia en cómo montar el negocio y llevarlo adelante. Entonces, es vender esto que te ha llevado años crear esa Claro, experiencia. claro. Bueno, Eduardo, de verdad, este tema da para hablar muchísimo porque ahí también tenemos el tema de incubadoras de franquicias y otros servicios que como Franchise Master Group se hacen, pero será en otra conversación que nos apasione, pues, y nuevamente aquí abajo dejamos a los que nos ven los datos de contacto para que puedan tener algún tipo de información adicional de nosotros y podamos aportarles valor a sus negocios. Eduardo, de verdad, muchas gracias por tu tiempo y quedamos listos. ¡Feliz día!